La hidrólisis consiste simplemente en la mezcla de una sal con el agua y en ese proceso pues la sal reacciona con el agua y puede provocar que aparezcan iones hidrogeniones, ¿no? Iones oxonios o iones OH. Por lo tanto van a cambiar el pH del agua. Repito, el agua pH 7 y ahora tú le echas una sal, puede ser que esa sal reaccione con el agua o no. Si la sal no reacciona con el agua, pues no produce hidrólisis, pero si la sal reacciona con el agua, ahora veremos en qué caso, pues sí produce hidrólisis y altera el pH del agua. ¿Vale? Pues venga, vamos a escribirlo. La hidrólisis sería el proceso por el cual uno o los dos iones que tiene la sal reaccionan con el agua. Esta es la clave. Pueden reaccionar solamente uno de los iones de la sal o los dos iones, ¿vale? No siempre ocurre. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este proceso de reacción pues lo que puede provocar es un exceso de iones oxonio o de iones hidroxilo. Y en este caso lo que va a hacer es que hay un cambio en el pH del agua. Ese es el concepto de hidrólisis. Muy importante, que si no con tanta cosa de constantes nos liamos. Hidrólisis es cuando uno o los dos iones de una sal, ¿vale?, reaccionan con el agua. Muy bien. Dicho eso, que nos quede muy claro que no todas las sales sufren hidrólisis, ¿vale? No todas las sales sufren hidrólisis. Vamos a empezar por las que no y luego veremos por las que sí. 4 casos vamos a ver. El primero, las que no. Sales que vengan de un ácido fuerte o de una base fuerte. Perdón, y de una base fuerte. Por ejemplo, cloruro de potasio. Porque, a ver, esa sal viene de un ácido fuerte, sí, del ácido clorhídrico. Ah, vale. Y el potasio más de la KOH, del hidróxido de potasio. Vale, esto viene de una base fuerte y el cloruro viene de un ácido fuerte. Otra sal, por ejemplo, sería el sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque el sulfato viene del ácido sulfúrico, ácido fuerte, y el Na viene del NaOH. ¿De acuerdo? Pues cuando pase eso, en la sal del sulfato de sodio, en su reacción con el agua, me dará sodio más y sulfato menos, ¿vale? Cuando se mezcle con el agua. Pues bien, estas dos sales no reaccionan con el agua, simplemente se disuelven en el agua. Es decir, el sodio más con el agua no reacciona, solamente se disuelve. Y el SO4 menos con el agua no reacciona, por lo tanto, no sufre hidrólisis. Ninguno de los dos sufre hidrólisis, no reaccionan con el agua. Pues como no reaccionan con el agua, no dan reacción de hidrólisis. Y entonces, ¿qué concentración va a haber de hidrogeniones, de H+? Pues la que tenga el agua. ¿Y qué concentración tiene de OH-? La que tenga el agua. En el agua sabéis que tiene la misma concentración, por lo tanto, el pH de esa disolución será 7. Es decir, cuando tú cojas a sulfato de sodio y lo mezcles con agua, le mides antes el pH del agua, tiene 7, cuando le echas sulfato de sodio y lo disuelve, sigue teniendo pH 7. No da reacción de hidrólisis, no sufre hidrólisis. Este es el primer caso, los que vengan de ácido fuerte y de base fuerte. Segundo caso, aquí así, ¿quiénes serían las sales que vengan de un ácido fuerte pero una base débil? Repito, sales que vengan de un ácido fuerte y de una base débil. Por ejemplo, el nitrato de amonio. El nitrato, NO3- viene del ácido nítrico, ácido fuerte. Y el amonio, el ion amonio viene del amoníaco, del NH3, que es una base débil. ¿Vale? Entonces, estas sales sí sufren hidrólisis. Vamos a verlo. El nitrato de amonio, que es la sal, cuando reacciona con el agua, me dará iones amonio y me dará iones NO3 cuando es disuelto. Y ya está. Pero en este caso, uno de los dos va a reaccionar. Este no. El ion nitrato, como viene de un ácido fuerte, cuando reacciona con el agua, no sufre hidrólisis, ya lo sabemos. Pero el amonio sí. ¿Por qué? Porque viene de una base débil. Y sabéis que estaba el equilibrio. El amonio le va a dar al agua hidrogeniones y va a quedarse como amoníaco, aquí le va a dar hidrogeniones, y iones oxonio. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el amoníaco? Está aportando iones H3 o más. Reacciona porque viene de una base débil. Entonces, esto va a pasar a la disolución y ahora la concentración de hidrogeniones
va a ser mayor que la concentración de OH, un poquito mayor. Y al ser mayor, por lo tanto el pH va a ser más ácido, va a variar el pH del agua haciéndose un poquito más ácido, es decir, el pH va a bajar de 7. Este es el segundo caso. Como veis, aquí hay un equilibrio regido por una constante que le llamo constante de hidrólisis, K sub H, que vamos a calcularla. Vamos a ver, mirad. Voy a calcular entonces cuál sería el nuevo pH de esta disolución mediante la constante de hidrólisis. ¿Qué valdría la constante de hidrólisis? Pues sería concentración de amoníaco por concentración de oxonio entre concentración de ion amonio. Pues vamos a ponerlo concentración de amoníaco por concentración de oxonio entre la concentración de amonio. Y simplemente un argumento matemático que sería voy a multiplicar arriba y abajo por la concentración de hidroxilos. ¿Para qué? Pues para a la hora de multiplicar me voy a quedar con esta primera parte, ¿de acuerdo? Con esta primera parte, y ahora esto lo voy a poner aquí aparte. ¿Por qué? Porque nosotros esto lo conocemos, que sería la constante, el producto iónico del agua, ¿vale? Y esto de abajo, amonio por OH entre NH3 es la K sub B, pero veis que está puesta al revés, por eso se divide entre la K sub B. Por lo tanto, en este caso de una sal de ácido fuerte y base débil, la constante de hidrólisis va a valer del producto iónico del agua entre la K sub B, es decir, entre la constante de esa base débil, que en este caso sería la del amoníaco. Esto es muy importante. Cuanto más débil sea la base, esta base cuanto más débil sea, esto es más chico. Al ser más chico, esta división es mayor. Por lo tanto, la K sub H, esto era un equilibrio, perdón, la K sub H es mayor, el equilibrio está más desplazado, luego más H3 o más se aportan, más iones oxonios se aportan, luego más pequeño va a ser el pH, ¿de acuerdo? Luego, cuanto más débil sea la base, más pequeño va a ser esto, mayor es la constante de hidrólisis, más desplazado está el equilibrio hacia la derecha. Pues cuanto más débil sea la base, la K sub B será menor y por tanto mayor será la K sub H, es decir, más ácida será la disolución y más va a disminuir el pH del agua. Tercer caso que también sufre hidrólisis. Aquellas sales que provengan de un ácido débil y de una base fuerte. Es decir, antes era el ácido fuerte y base débil, ahora es el ácido débil y la base fuerte. Por ejemplo, el cianuro de potasio. Si os dais cuenta, el cianuro viene del ácido cianhídrico, ácido débil, el ácido cianhídrico es un ácido débil, y el potasio viene del hidróxido de potasio, que es una base fuerte de la potasa. Pues bien, ¿qué le va a pasar al cianuro de potasio cuando se mezcle con agua? El primero, que se disuelve. Y estos dos iones van a reaccionar con el agua. El cianuro veremos que sí, porque viene de un ácido débil, y el potasio diremos que no, porque viene de una base fuerte. Pues empezamos por el potasio. El potasio, cuando se mezcla con el agua, no reacciona, no sufre hidrólisis. Pero el cianuro, como viene de un ácido débil, del agua va a coger hidrogeniones, aparecerá el equilibrio, la constante de hidrólisis, ácido cianhídrico y OH-. ¿Veis? Está liberando al medio iones OH, por lo tanto el agua, ahora en este caso, la concentración de OH va a ser mayor que la concentración de oxonios. Por lo tanto va a variar el pH del agua, lo va a cambiar, no va a ser 7, haciéndolo en este caso más básico. El pH del agua es más básico. Por lo tanto va a provocar un aumento del pH. ¿Vale? Pues para calcular el pH vamos a tener en cuenta la nueva constante de hidrólisis. En este caso la constante de hidrólisis será concentración de ácido cianhídrico por concentración de hidroxilo entre concentración de cianuro. Aquí la tengo, así, perfecto. Y lo mismo, el truquillo matemático es que voy a multiplicar por la concentración de hidrogeniones arriba y abajo. Esto se me va a quedar aparte y esto lo voy a coger junto, ¿vale? Esto va a ser igual a la concentración de ácido cianhídrico entre la concentración de cianuro por la concentración de hidrogeniones y por H y OH-. Sabéis que esto es el producto iónico del agua arriba y abajo el cianuro, el ácido cianhídrico, se descompone en cianuro, esto es la K sub A, pero puesta al revés, por lo tanto entre K sub A. Pues en este tercer caso, ¿no? La constante de hidrólisis será
el producto iónico del agua dividido entre la constante de ese ácido débil, ¿vale? De la sal. ¿Qué ocurre si esto es muy pequeño? Si ese ácido es muy débil, muy débil, muy débil, esto es mucho mayor, este cociente es mayor, la constante de hidrólisis será muy grande, estará hacia la derecha, por lo tanto aportará mayor cantidad de OH y el pH bajará mucho más, ¿de acuerdo? Por lo tanto lo escribimos, cuanto más débil sea el ácido, pues la K sub A será más pequeña y por tanto mayor será la constante de hidrólisis, es decir, más básica será la disolución. Bueno, hemos visto entonces que ácido fuerte y base fuerte no sufre hidrólisis. Que un ácido fuerte con una base débil lo que va a hacer es que el pH sea más ácido del agua, ¿vale? Un ácido débil y una base fuerte lo que va a hacer es que el pH va a ser lo más básico. ¿Y qué pasa si ahora reacciona un ácido débil y una base débil? Pues no se puede predecir, porque los dos van a sufrir hidrólisis, ¿vale? Un ácido débil y una base débil, los dos sufren hidrólisis, entonces no sé si lo va a disminuir o lo va a aumentar el pH, ¿vale? O incluso lo puede mantener. Vamos a ver entonces qué caso. El ejemplo que os voy a poner es del etanoato de amonio. El etanoato de amonio viene del ácido acético, del ácido etanoico, que es un ácido débil, y el amonio, viene del amoníaco, que es una base débil y ácido. Bueno, pues en este caso se van a disociar los dos y van a reaccionar los dos, ¿vale? Cada uno aportará lo suyo, por lo tanto no podemos determinar a priori el pH. ¿De acuerdo? Muy bien, no sabemos si va a aumentar como antes lo sabíamos o va a disminuir. Pues vamos a poner la reacción. ¿Qué hace el etanoato de amonio cuando reacciona con el agua? Pues el ácido estará por un lado el ion etanoato y por otro lado el ion amonio. Este sufre hidrólisis y este también. Empezamos por el amonio. El amonio le va a ceder hidrogeniones al agua, constante hidrólisis. Veis que ya le he puesto 1, me dará amoníaco y iones oxonio. El amonio aporta iones oxonio al medio. Mientras que el acetato, el etanoato, recibirá del agua hidrogeniones, constante hidrólisis 2, veis que le pongo una constante, y dará ácido acético, ácido etanoico, y liberará iones OH. Por lo tanto, por aquí lo hace más pequeño el pH, pero por aquí lo hace más grande. Por lo tanto, ¿cuál será el pH? ¿Entendéis la duda? No sabemos la duda. Análogamente, de aquí, como esta es la base débil, ¿recordáis? Pues la constante de hidrólisis 1 será el producto iónico del agua entre la constante de basicidad. Mientras que la constante de hidrólisis 2 aportará OH, pero era el ácido etanoico, tendrá que ver con la constante de acidez. La K sub A. Constante de hidrólisis 1 y constante de hidrólisis 2. Esto va a depender de quién gane, o sea, dependiendo de cómo sea la base, si es muy básica o poco básica, sabéis que cuanto más pequeño era, mayor era y esto, ¿de acuerdo? Pues vamos a analizarlo, pues vamos a poner la disolución final, será ácido básica dependiendo, ¿vale?, del grado de hidrólisis que experimente cada uno de esos iones, es decir, de los valores que obtengamos de caso H1 y de la constante de hidrólisis 2. Empezamos por el caso más fácil, porque hay tres. El caso más fácil es, ¿qué ocurre si la K sub A del ácido débil es igual a la K sub B de la base débil? Pues los dos aportarán de la misma manera. Por lo tanto, la disolución acuosa tendrá pH 7, será neutra. ¿Qué ocurre si la K sub A es mayor que la K sub B? Es decir, el ácido es débil, la base es débil, pero la base es más débil que el ácido, ¿vale? En comparación, bueno, el valor de K sub A es mayor que el valor de K sub B. Pues la disolución acuosa será ácida. ¿Y qué pasa? Vamos a ver y terminamos y ahora lo explicamos esto. Si la K sub A es menor que la K sub B, pues la disolución acuosa será básica, el pH subirá a 7. Vamos a explicarlo. ¿Qué ocurre si la K sub A es mayor que la K sub B? Pues si K sub A, que está aquí, es mayor que K sub B, esto es más grande que esto, por lo tanto este cociente es más pequeño que este. Por lo tanto la K sub H2 es más pequeño que la K sub H1. Pues si la K sub H1 es mayor, tirará más para acá de lo que tira esta.
por lo tanto se aportan más iones oxonio a la disolución, por lo tanto el pH es menor que 7. ¿Qué ocurre si la constante del ácido es más pequeña que la constante de la base? Es decir, la base débil es un poco más fuerte que el ácido, ¿vale? Los dos son débiles, pero la base débil es más fuerte que el ácido. Dice que será básica. Pues si la K sub B es mayor que la K sub A, al ser mayor, este cociente es menor que este, por lo tanto esto es menor que esto. La constante de hidrólisis 1 es menor que la 2. Si esta constante es menor que esta, es porque gana esta. Esta aporta más OH de lo que iones oxonio aporta, por lo tanto al aportar más OH, la disolución será más básica.